Repsol, Iberdrola, Warner, Caser, la farmacéutica Janssen del grupo Johnson & Johnson, Nokia, Philip Morris y me dejó unas cuantas. Son empresas con suerte porque han contado con un auténtico ingeniero del éxito. A mí me gusta decirle psicoingeniero del éxito. Es nuestro especialista en autoliderazgo e innovación desde hace un par de años, colaborador periódicamente cada semana de este programa y ahora vuelve, qué bien, aquí a La Clave del Éxito con un nuevo libro. Así que vamos a hablar con el autor de una obra práctica conceptualmente y además con técnicas para la creatividad. Pues eso, quédate por aquí que enseguida vamos a hablar con Mati Gemi, autor de La alquimia de la creatividad. Señoras y señores, con todos ustedes, Estrella Fuertes. Hola, ¿qué tal? La creatividad requiere de la libertad para poder ser desplegada, es decir, sin condiciones, sin prejuicios. Y libre es nuestro amigo escritor, colaborador durante 2 temporadas de La Clave del Éxito, especialista en autoliderazgo e innovación y autor de La alquimia de la creatividad, además de otros éxitos como su libro Te atreves a soñar posterior a su vídeo viral con casi 11 millones de visitas en su canal de YouTube. Así que voy a saludar a Mati Gemi, que ya tenía yo ganas. Mati, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Estrella, ¿cómo estás? Pues fenomenal, yo con ganas de compartir y de hablar de cosas divertidas. Pues que sepas que se te echa de menos y que pronto vamos a poder, espero, volver a esos programas conjuntos, a ver si es posible, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, eres autor de este libro, La alquimia de la creatividad. Y el mundo de la creatividad siempre estuvo vinculado al arte, pero es ahora que se empieza a comprender la importancia, ¿verdad?, en los sectores profesionales, empresariales y también personales. Y parece que ya puedes dar la buena noticia. Hemos esperado un poquito, ahora ya sí, ya es accesible, ya se va publicado, ya podemos adquirir La alquimia de la creatividad, ¿verdad? Sí, ahora mismo está disponible ya a través de la página web y la verdad es que hemos estado esperando porque queríamos, por un lado, ver si terminábamos de organizar algún tipo de encuentro y demás. Al final hemos decidido que vamos a simplificar el proceso y que directamente la gente pueda adquirirlo ya, aunque para el año que viene vamos a empezar a hacer algunas cosas que son, digamos, elaboraciones de la posibilidad de simplemente conseguir un libro. Pero bueno, no me adelanto a mí mismo, pero sí, ahora mismo está disponible. Bueno, pues vamos a hablar de este libro. ¿Cómo lo defines? ¿Qué es la alquimia de la creatividad? Para recordar, ya habíamos hablado un poquito, pero ahora ya podemos dar aquellas informaciones que nos habíamos reservado para este momento en que el libro estuviera ya publicado, editado, para que se pueda adquirir. ¿Qué es? ¿Cómo lo defines? Uh-huh. Bueno, para mí la palabra alquimia siempre me parecía que escondía algo, ¿no? Desde que era pequeño y nos hablaban de los alquimistas, cómo trataban antiguamente de convertir cualquier material en oro y cómo podías de alguna manera aplicar una magia que bueno, parecía que se había quedado eso en el mundo de la magia. Y algo que yo he descubierto a lo largo de los años es que hay una magia especial en nosotros que tiene que ver con la posibilidad de crear cosas que antes no existían y que para mucha gente cuando se lo dices es como lo que me estás contando, yo no puedo hacer magia. Bueno, puedes convertir una dificultad, una necesidad, un vacío al cabo de un cierto tiempo, que puede ser más o menos largo, en algo que no existía. Puedes de repente tener un problema, decidir que no vas a contarte que tengo un problema, decidir que aquello vas a solucionarlo, utilizar tu cerebro en combinación con tu mente para concebir una idea, decidir que vas a superar las dificultades, los miedos y todas las dudas que tienes y, como diríamos, utilizando también otros conceptos nuestros, ampliar tu zona de confort, ir más allá de tu zona de confort y atreverte a fallar, atreverte a probar, diseñar una posibilidad, insistir hasta que se traduce en realidad y de repente has creado algo que no existía. Y ese proceso para mí es alquimia. Es cierto que aquí hay una pequeña licencia que es no solamente hablar de la creatividad, que es una primera fase del proceso de crear algo, porque luego viene la parte de lo que es la innovación, que es cuando realmente termino de implementar la idea, pero de alguna manera la alquimia sería como este proceso en el que yo me atrevo a arrancar
desde un punto en el que no existe nada y, aunque insisto, la creatividad se queda corta respecto a lo que es la innovación, es la primera parte, es únicamente el arranque, pero ya te predispone a casi a acabar el proceso, ¿no? Porque ya haces, yo creo, que lo más difícil, que es concebir que esto es posible. Y algo que la gente no sabe es que el subtítulo del libro, sí, subtítulo, ¿no? Perdón, más de 60 pócimas de cómo convertir tus no puedo en ya sé cómo. Eso que es el subtítulo ahora, en su día el título original, que iba a ser no puedes o no sabes cómo. Y es algo que tiene que ver con algo que yo creo que todas las personas tenemos y que en castellano o en español el lenguaje nos permite también esta otra licencia, que es decir que el poder no solo es un sustantivo, también es un verbo. Y puedo conjugar mi poder, puedo conjugar mi capacidad de crear cosas diciendo yo puedo, en lugar de es imposible, no se puede o yo no puedo, ¿no? Y para mí esa es la alquimia, y cómo utilizo mi cerebro y mi mente de una forma que parecía imposible antes, y que cuando me doy cuenta y creo y cojo un manual como es Alquimia de la Creatividad, de repente descubro poderes que no sabía que tenía, ¿no? ¿Es un libro esquemático, estructurado, práctico, manual, o es un libro filosófico? ¿O ambas cosas? Yo diría que es en parte ambas cosas, pero más hacia la primera, más hacia la parte de manual. Y te cuento parte de la historia. Yo empecé a escribir este libro en 2010 y además estaba justamente donde estoy ahora, aquí al sur de España, estas semanas. Y el primer capítulo que escribí eran 40 páginas y de repente dije, esto es una locura. Digo, este libro no, a ver quién se lo lea. Si el primer capítulo son 40 páginas, me va a salir aquí 3 volúmenes. Con lo cual decidí parar el proceso y volví a empezar. Y decidí hacer un libro fácil de leer, que la premisa para mí como autor era que no tuviese cada capítulo más de 1,5 páginas en el procesador de textos. Con lo cual se ha convertido impreso, pues no llega a 2,5 páginas cada capítulo, así salen 60 y pico capítulos, pero todos muy prácticos, porque lo que pretendo es que el lector, cuando coja cada concepto y lo lea y lo interiorice y lo pueda practicar, se dé cuenta que algo ha cambiado en sí mismo, en él o en ella, ¿no? Y de hecho uno de los conceptos que más me encanta del libro, que no es un concepto fácil al principio de entender, es que antes de hablar de creatividad hablamos de rotura de paradigmas, hablamos de descolocar la visión que tienes del mundo, de cómo cuestionar la forma en la que ves las cosas, porque esa rotura de paradigmas, ese cambiar la forma en que miras la realidad o la ves, te permite generar creatividad de forma mucho más sencilla. Entonces, es un libro que busca el pragmatismo todo el tiempo, pero es cierto que cambiar el paradigma, cambiar la forma en la que miran las cosas, no deja de ser filosófica. Y por eso decía que aunque tiene más del primero, más de la parte práctica que de la parte filosófica, pero los descoloques que yo hago en el libro, y que también de alguna manera son mi seña de identidad, tienen mucho de filosofía, ¿no? Un libro práctico con una filosofía de cambio de paradigma, vamos a decir, que además es el título de tu anterior libro. Pero hoy estamos con La Alquimia de la Creatividad, de Mati Gemmi. Ahora vamos a seguir hablando, por supuesto, pero me gustaría saber en qué momento decides escribir un libro así, tan complejo, porque el proceso creativo es muy mágico, pero no deja de ser un proceso complejo en el que quizás uno se puede perder si no sigue esa orientación que tú vas a dar en el libro, seguro. Pero ¿en qué momento y por qué tú escribes este libro, Mati? Pues esto es como confesiones de autor, ¿no? Año 2006 o 2007, alguien me plantea, incluso un poquito antes, si escribo un libro sobre AutoCAD, que es una aplicación informática para hacer diseño en 3D. Yo había sido profesor de AutoCAD cuando acabé la carrera. Antes de acabar la carrera, perdón, había sido profesor de AutoCAD, año 80 y tantos. Algo muy avanzado, porque la versión que utilicé de AutoCAD yo era muy antigua. Y después, con los años, alguien me plantea escribir un libro. Y yo les digo que sí, me quedo a medias con el compromiso y no termino haciéndolo. Y a mí no cumplir un compromiso me cuesta muchísimo, y aquello se me queda clavado como una espinita. Y después me acerco un día a una empresa de conferenciantes en Madrid y me dicen, oye, lo que cuentas es súper interesante. Esta gente organizaba un evento a nivel nacional donde traían a directivos de toda España y me dicen, lo que cuentas es muy interesante, podríamos tenerte como uno de los ponentes. ¿Tienes un libro? Y le digo, no.
y dice, pues si no tienes libro entonces no seguimos hablando. Wow. Y me acuerdo que aquello fue como, ostras, esto no me vuelve a pasar. Y empiezo a proponerme volver a escribir un libro. Y ahí es donde empieza toda la idea de, vale, sobre qué lo escribo. Me había quedado en su día con no haber acabado mi compromiso de un libro sobre algo muy técnico de software, que no era donde yo me quería posicionar. Después, este proceso donde me dicen, lo que cuentas es muy interesante, estás a nivel de ponentes a nivel nacional, pero no tienes libro. Y decido que quiero escribir un libro. Y me pongo a pensar en un libro sobre creatividad, que es lo que en aquel momento yo había trabajado durante bastantes años ya en el mundo de la empresa como facilitador, como consultor, y lo empecé a escribir en 2010. Lo que pasa es que luego me di cuenta que el libro me iba a posicionar hacia un mercado de gran público y yo no quería aquello, quería un libro de empresa. Y ese libro que escribí, de hecho, en 2010 y que tuve feedback de varios colegas y amigos y mentores, decidí pararlo. Y de hecho lo cuento en el libro. Tiene 2 prólogos, el original y el que escribí después en 2018. Hace ya 3 años de cuando retomé el proyecto. Así que esta es un poco la historia que tiene un libro curioso, diría yo, que ha estado en el horno mucho tiempo, ¿no? Y de hecho yo bloqueé el proceso, sí. Porque, como dije, saqué hacia el Nuevo Paradigma, que era un libro de empresa, pero justo al año de escribir ese libro salió el vídeo de Atreves a Soñar, y fue cuando Planeta me pide escribir el libro del vídeo, que termina siendo un libro para gran público, que es lo que yo había querido evitar con el primero. Así que de alguna manera el destino me iba empujando hacia escribe para más gente, no solamente para el mundo de la empresa. Muy bien, pues vamos a hablar, ¿hacia quién va dirigido este libro? ¿Para qué tipo de público? ¿Para todos los públicos? ¿Para un público más profesional? ¿Para quién? Yo diría que va escrito para cualquier persona inquieta que se dé cuenta que su vida puede mejorar si descubre cómo hacer cosas nuevas. Mucha gente se va a beneficiar de leerlo, aunque ellos no pensaran que necesitaban más creatividad. Y es que para mí, desde que me puse a utilizar la zona de confort como metáfora de vida, es decir, todo lo que conozco, o zona conocida para ser quizá más explícito en qué implica la zona de confort, es todo lo que conozco define mi zona conocida o zona de confort. Y lo que no me ocurre en mi vida, lo que me está costando conseguir, es porque está ahí fuera. Necesito hacer algo nuevo. Y a veces hacer algo nuevo implica que tengo que acudir a herramientas que me lo permitan conseguir. Y eso es la creatividad. También es una herramienta que te permite hacer cosas nuevas que aporten valor. Y en ese sentido, aunque el público es muy amplio, pero yo he incluido en el prólogo desde esto vale para gente que trabaja en su casa, y me refiero lo que en su día se llamaban amas de casa, personas que no tienen una profesión remunerada afuera, pero que están trabajando en casa y quieren saber cómo hacer cosas nuevas. Va orientado también a emprendedores, puede utilizarlo gente de empresa, pero en definitiva lo que de alguna manera tiene el común denominador es que todas estas personas que puedan beneficiarse son gente que saben que quieren hacer algo nuevo, algo diferente, y no importa si es para mejorar tu empresa, si es para mejorar tu vida, si es para mejorar tus relaciones con otras personas, porque la creatividad al final es algo que llevamos haciendo desde que existe la especie. De hecho, recuerdo una entrevista con un buen amigo mío que falleció, Pablo Herreros, que era primatólogo y antropólogo, y tuvimos conversaciones muy interesantes hablando de la creatividad en los primates, en los chimpancés, y cómo un chimpancé es capaz de hacer cosas muy creativas para conseguir acceder a un alimento o escapar de algún sitio. Y curiosamente tenemos la creatividad en común con muchas especies, no solamente los primates. ¿Crees vale que, para cualquiera, ¿no? ¿Crees que falta educación de creatividad? Es decir, va a ser muy, muy bienvenido este libro, porque vivimos una época en la que luego hablamos, volvemos otra vez con esa preocupación por la pandemia. Parece que no está superado lo que creíamos que sí. Bueno, ¿estamos creando lo suficiente, Mati? ¿O estamos un poco estancadas? ¿O quizás la crisis entre el cambio implica eso? Primero bloquear y después desbloquear. El proceso de creatividad está siendo practicado por este planeta, este mundo que va un poco perdido con esta pandemia y los cambios que trae, que parece que son más lentos de lo que pretendíamos, ¿verdad? Bueno, yo diría que la creatividad siempre la tenemos, lo que pasa es que no siempre la utilizamos de la forma adecuada. Y cuando yo en el libro explico, ¿no?, que todo el mundo es creativo, y hay gente que me dice, pero seguro, digo, mira, solo tienes que preguntarle a la gente que dice que no es creativa cuántas excusas se inventa a lo largo del día. Exacto, sí, porque claro, permíteme, quiero matizar esto, precisamente por ahí voy. Es decir, se puede ser muy creativa o creativo, pero seguir estancados.
en la misma posición, aún Ujú. siendo creativas y creativos. ¿Este libro nos va a Exacto. ayudar a salir de ese bloqueo? Sí, 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 definitivamente. Si aplicas lo que cuento en el libro, te Ujú. va a dar un montón de pistas. Primero porque te ayuda a darte cuenta de que la creatividad ya estás utilizándola a diario para inventarte excusas, para escaquearte, para justificar por qué no quieres cambiar. Ah, Lo que pasa es que estás utilizando la creatividad para mantenerte en el mismo sitio. Entonces, cuando te das cuenta que la habilidad la tienes, ya tienes la herramienta, lo inteligente es, vale, ahora dónde lo uso para beneficiarme y conseguir cosas que no estaba consiguiendo, no solamente para seguir como estaba, ¿no? Entonces, es como aprender a utilizar un nuevo uso, porque además yo creo que el sistema educativo, y me di cuenta cuando empecé a formarme en temas de creatividad formalmente, todos somos creativos desde que nacemos. Otra cosa es que luego el sistema de alguna manera nos capa la creatividad, nos hace ujú. taparla o cubrirla. De hecho, yo me acuerdo mi primer curso que yo di se llamaba Cómo descubrir tu creatividad, en un sentido muy literal, de descubrir, quitar la cubierta Mm. a la creatividad que tienes innata, ¿no? Y que viene de serie con nuestra educación, Y o que perdón, tiene que ver al con final nuestra. también con lo vocacional, seguramente, o sea, o al menos emocionalmente. Ujú. Sí, yo diría al que vocacionalmente le gusta crear, la creatividad pues se le mantiene más fácilmente o ha conseguido mantenerla. Claro. Eh, por ejemplo, mucha Hablamos de gente artistas, rebelde. por ejemplo, de Exacto, ingeniería. exacto, Ujú. exacto. Sí. Los artistas, cualquier persona que se dedica a crear, bien sea un autor de libros, bien sea un pintor, bien sea Ajá. alguien que concibe programas, alguien que hace software, alguien que diseña, hay muchas formas de hacer o aplicar la creatividad, Ujú. pero el problema es que muchas veces la gente piensa que creatividad solamente es el arte Es y cierto, yo creatividad misma es he algo caído en el nuevo. estereotipo, ¿eh? Ahí, pum, el artista. Nosotros mismos estamos haciendo creatividad, creando contenidos. En Exacto. periodismo, el mundo audiovisual es un mundo de creatividad Exacto, esencial, vamos. un cirujano que tiene Sí. un problema y que tiene que encontrar una forma diferente de salvar a un paciente. Está haciendo Ujú. primero uso de su creatividad porque mentalmente concibe la idea y luego la aplica y hace innovación. Pero en el momento en que tienes una necesidad que no estás satisfaciendo y que se te ocurre una forma conceptual o teórica de satisfacerla o de solucionarlo, en ese momento acabas de generar una idea creativa porque es nueva Mm. y puede aportar valor. Hasta que no la implementas, no sabes si el valor es real o no. Entonces, cuando te das cuenta de que eso podemos hacerlo más a menudo, con mayor frecuencia, mayor facilidad, es cuando nuevamente te pones a plantearte, vale, ¿cómo hago para que esto ocurra con mayor frecuencia? ¿No? Y eso es lo que yo entrené a mucha gente entre el año 2006 y 2009 como facilitador. Ya antes lo había trabajado en la empresa Mm. formalmente insisto, todos lo hacemos de forma innata. Lo que pasa es que lo haces más o menos en función de cómo te han educado y cuánto permiso te das para ser creativo y para probar cosas nuevas. A veces eres creativo en la cocina o eres creativo haciendo que entre un mueble en la casa que no consigas introducirlo, y a veces eres creativo Mm. pues en el trabajo o porque estás componiendo una obra de arte o lo que fuera, ¿no? Entonces, Existe una pues profesión, la profesión de creativo, ¿eh? Por ejemplo, existe publicidad, también, sí, por exacto, ejemplo. existe, ¿Se existe. puede Y de llegar a ser hecho, experta o experto en creatividad, Mati? bueno, a mí la palabra experto me gusta poco, pero sí, sí, Ujú. siguiendo tu acepción, que yo cuando digo que experto, alguien dijo una vez que es el que te dice lo que no se puede hacer. Y yo creo que eso es lo que no hay que ser un experto así, ¿no? No hay que ser un experto siempre queriendo aprender, siempre siendo aprendiz. Ujú. Yo diría que sí, que puedes especializarte en creatividad, y de hecho hay mucho profesional que se dedica a esto hoy en día, Mm. y yo fui durante unos años un especialista centrado únicamente en creatividad, pero cuando me cansé de escuchar ciertas quejas de mis clientes porque sus jefes no estaban haciendo esa misma formación, decidí ir a trabajar con los jefes y también seguí aplicando creatividad, pero de una forma más encubierta. Me dediqué más a hacer innovación Ujú. y a aplicar la creatividad de una forma que no era tan obvia para la gente que estaba trabajando conmigo, ¿no? Pero es algo que debemos todos cultivar, yo creo, ¿no? Y, tan, y tanto, claro que sí. Proceso mágico, en el que vamos a tener una orientación, una práctica, un libro práctico, pragmático, y donde va a Ujú, haber esa filosofía de lo que es esencial para poder crear, ¿verdad? ¿Qué ujú. es esencial para poder crear? Aquello que dices, esto es el origen de todo, lo más importante. A partir de aquí ya es seguir una serie de pasos, pero ¿cuál es la base que tenemos que desplegar, que reconocer por lo menos, ¿no? Tiene que ver con los prejuicios, ¿no? Un poquito. Sí, hay una parte, cuanto más trabajo yo la parte emocional e incluso espiritual en mi propio desarrollo y luego con clientes,
más he leído y me he dado cuenta que es cierto que la creatividad es una facultad superior. Es decir, es una facultad que es desplegable cuando tu cerebro está recibiendo suficiente riego sanguíneo de las partes más externas del cerebro, y por tanto significa esto que no tienes un nivel de estrés alto que te pondría en respuestas, como ya se conocen, de ataque, huida o quedarte paralizado, ¿no? Lo que está en marcha son emociones como el miedo, la rabia y demás que impiden o dificultan que la creatividad sea posible. En cambio, cuando estás relajado, cuando te permites el espacio y el tiempo para observar nuevas posibilidades, si no quieres reaccionar de una forma inmediata a lo que esté ocurriendo, es cuando tienes la capacidad de recibir riego sanguíneo en esas partes del cerebro que facilitan fisiológicamente la creatividad, y entonces se puedes parar y observar y contemplar otras posibilidades. No sé si ¿te acuerdas cuando la película de Apolo 13, creo que es, en la que tienen un problema y saben que se va a quedar sin oxígeno los astronautas? Y lo que hacen es, como saben que ellos tienen más dificultad para pensar de forma creativa porque hay un nivel de estrés alto, llaman a la gente que diseñó la cápsula y buscan todos los recursos que tenían, o sea, reproducen la cápsula en tierra y dicen, vale, vamos a pensar diferente. Básicamente eso es aplicar creatividad primero y luego ya viene la innovación y finalmente les salvan. Pero el proceso requiere primero de esa, vamos a llamarlo, tranquilidad, de esa calma, de esa confianza y no miedo, que es el miedo impide la creatividad, la confianza la facilita. Entonces lo esencial sería tener esa confianza, tener el contexto en el que puedo pararme y dedicarle al menos unos segundos a contemplar una posibilidad distinta a la que instintivamente desde el miedo haría, ¿no? ¿Y qué otros valores crees que nos pueden... valores, me refiero a valores, vamos a hablar de coraje, vamos a hablar de honestidad. ¿Hay que ser auténticas y auténticos para ser creativos? Sí, básicamente volvemos a estar conectado con lo que decía antes, ¿no? Cuando conectas con quién eres, cuando conectas con tus capacidades, cuando te planteas qué es lo que quiero aportar, y eso ocurre desde la autenticidad. Sabemos que no somos auténticos cuando me comporto de acuerdo a lo que esperas tú de mí y no lo que yo espero de mí. Entonces, en el momento en que yo conecto conmigo mismo, en el momento en que me reconozco y soy sincero con quién soy, en ese momento puedo fluir y puedo generar aquello que yo quiero, ¿no? Sí, lo digo, fíjate, por eso, precisamente, Mati, lo digo porque parece que sea una consecuencia también de la creatividad, el conectar con uno mismo y conseguir sacar lo que el alma de cada persona recoge de alguna forma, ¿no? Exacto. Que está por crear, que todavía no se ha construido, pero que está ahí vamos a llamar la semilla, ¿eh? Sí, sí. Cuando trabajamos autoliderazgo decimos que para que tú te autolideres y no entres en formas de gobierno de vida estresantes, como es en nuestra metodología hablamos de una serie de formas de gobernar la vida que es como o reacciono o gestiono, pero no me lidero, ¿no? Entonces, cuando te lideras es porque estás conectado con tu esencia y sigues tus valores. En cambio, cuando estás siendo valores de otros, cuando estás no siendo auténtico o auténtica, cuando estás dejando que sean otros los que te deciden cómo debes vivir tu vida, ahí la creatividad no va a fluir, porque lo que estoy haciendo es siguiendo valores de otros. O si fluye será para escaquearme, pero no para crear, no para aportar valor, no para seguir mi propósito, ¿no? Bueno, qué ganas de leer el libro, Mati, te lo dejo ir. Sí, a ver. Porque tengo que reconocer que normalmente me preparo las entrevistas leyendo los libros antes y en esta ocasión también he querido esperar a que pudiéramos ya hablar públicamente, que ya estuviera ahí, para que todo el mundo pueda conseguir el libro, La alquimia de la creatividad. Proceso mágico, complejo, porque el fenómeno de la creatividad seguramente lo es. Me gustaría, para acabar, porque no tengo más tiempo, que no quede ahí nada que quieras transmitir sobre este libro que ya has explicado, pues a lo que nos va a permitir, ¿no? Reconocernos también como personas auténticas, por tanto construir, pero también supervivencia, porque estamos en una situación en la que ser creativas y creativos también es sobrevivir a las situaciones de estancamiento que nos ha traído la pandemia, que bueno, ahora Mati Gemi, que nos hablaba siempre desde Windsor, desde Inglaterra, ahora estás en España, pero ya estás viendo, Mati, que en España las cosas vuelven a ir no bien. Muchas veces hablamos de estadísticas y cifras y olvidamos lo que significa, ¿no? Detallar los detalles de lo que significa estar en la UCI. No es que el hospital esté al 40% y ya está. Es que resulta que hay una serie de personas con sus familias que están sufriendo, que están poniendo en riesgo su vida, el dolor, el daño, ¿verdad? Eso es lo que significa.
Por eso te decía que es una situación en la que sobrevivir también también es objetivo de esa creatividad, ¿verdad? La creatividad también tiene una función en el momento, en la época que nos ha tocado vivir. Sí, de hecho, yo en el libro menciono, se acordará mucha gente del el personaje de MacGyver, en la serie esta que siempre Sí. estaba en situaciones de riesgo donde estaba a punto de perder la vida, y era la creatividad, el uso diferente de recursos disponibles en la que le permitía salir victorioso, ¿no? Y algo que a mí me gusta mucho hablar es que todos tenemos un recurso fundamental que se nos olvida, que se llama cerebro, y tenemos una mente que es como lo utilizamos, que cuando tú empiezas a ocuparte de entender cómo usas esos dos recursos, primero el cerebro, el hecho de que lo tienes, y luego y de alguna manera entender que tiene posibilidades increíbles e infinitas de combinación en sus conexiones, y luego saber que la forma de hacerlo es a través de entenderte mejor, reconocerte, conocerte y a partir de ahí utilizar tus capacidades. La supervivencia es algo mucho más fácil, incluso como decía uno de mis amigos y mis mentores, pasar de sobrevivir a supervivir, en el sentido de vivir súper, ¿no? No solamente de sobrevivir, que es algo que por desgracia ocurre muchas veces porque no me doy cuenta de que tengo recursos y lo que me cuento es que no los tengo. Y ahí tu mente te la está jugando, ¿no? Cuando tú dices no tengo recursos, primero es mentira, estás vivo para empezar, puedes respirar, tienes un cerebro, y lo que pasa es que tienes que utilizarlo de forma diferente, y ahí si tienes alguien o algo que te enseñe a cómo hacerlo, pues es más fácil. Función, por tanto, de supervivencia, en el sentido súper, como decías, me ha gustado mucho no solo sobrevivir, sino vivir súper. Me encanta. Me apunto esto, vivir súper. Y también función emocional, de autoestima, porque el hecho de construir algo de la nada, tela marinera, ¿verdad? Sí, también al final. Por De ejemplo, hecho, tu libro. sí, sí. Yo recuerdo cuando el primer libro que publiqué, siempre he dicho que ese día no salía por la habitación, no salía por la puerta de lo ancho que me había quedado, y mi autoestima subió un par de tallas, ¿no? Entonces, cuando creas, siempre te sientes fenomenal, y la estima que tienes de ti mismo, de ti misma, el juicio que haces de quién eres, mejora. Y eso es la autoestima, en definitiva, es una valoración que haces de quién eres. Y cuanto más creas y más ves que el valor que has aportado satisface necesidades propias o de otros, pues mejor te sientes, ¿no? Y al final hay un proceso ahí de feedback muy bonito que cuanto más cultivamos en los chavales desde que son pequeños, cuanto más premiemos cada vez que hacen algo y no critiquemos, que es lo que muchas veces nos sale, bueno, pues más van a mejorar, y cada uno hace en proporción a su preparación, y hay mucho detalle que tiene que ver con inteligencia emocional que no se está trabajando todavía, que cuanto más se entienda esto, más facilitaremos la creatividad, más crearemos cosas bonitas, más va a mejorar el mundo. Así que yo animo a todo el mundo a que lo practique en casa con sus hijos, o profesores también en el colegio, y por supuesto las empresas, porque es hacer uso de los recursos que tienes, y que de otra manera, si no aplicas tu creatividad, pues parece que no hay nada que hacer, ¿no? Y no es cierto, siempre hay opciones. Pues maravilloso final para esta entrevista. Nos llega Navidad, nos llega, por tanto, una época de tranquilidad, de familia, de poder leer tu libro. ¿Dónde y cómo podemos adquirirlo, Mati? Bueno, pues tan sencillo como ir a la página web del libro, por la página web mía, donde es mattijemi.com/libros, y ahí tienes, es la dirección más corta para encontrarlo. Entonces es la forma donde puedes acceder a la página, la URL. Sabemos que va a estar disponible también en el Corte Inglés, en el FNAC, Casa del Libro y demás. Creo que Casa del Libro ya estaba, también si la gente lo quiere buscar en Casa del Libro, en la página web. Y cuando tengamos las URLs ya concretas de las diferentes tiendas, podemos poner, pero si quieres acceder directamente a una página, creo que es el libros.cc, también es la URL que está conectada con nuestra página web, donde la gente puede buscarlo y tiene incluidos los gastos de envío en la península, en España. Con lo cual, esa es la forma más fácil. Directamente con mi nombre, Matti Gemmi, con doble T y latina en las dos, y HWM. Y ahí /libros, ahí está directamente la página donde se puede conseguir. No te preocupes, que lo vamos a recordar para que no sea un obstáculo el hecho de recordar dónde, y que ya está, ya podemos, ya, desde ahora mismo, ¿verdad? Sí, ahora mismo está disponible ya, no hay que esperar, simplemente
acceder directamente y bueno, empezar a leerlo con ganas. Tengo gente que ha empezado a leerlo ya, incluso veo gente que lo compró antes de que anunciáramos que estaba disponible, porque la web se reformó hace poquito y estoy recibiendo muy buen feedback, así que me encanta, porque siempre como autor tienes dudas, ¿no? Tú escribes con todo tu cariño, pero no sabes si la gente le va a gustar, y la verdad es que me gusta mucho lo que estoy escuchando de feedback de la gente. Y algo que no he dicho antes, que me invitabas a contestarlo. Adelante, sí. En la segunda parte hay más técnicas. La primera es más conceptual, pero práctico, pero la segunda son técnicas específicas. Así que también que la gente sepa que si quiere algo que puede incluso utilizar hasta para enseñar a sus hijos, alumnos o clientes, bueno, pues ahí tiene también técnicas específicas para enseñar creatividad. Y no solo la parte de generar ideas, sino también la parte de cómo se implementa. Estoy deseando leerlo, Mati, y espero que tenga tanto éxito como para satisfacer tus necesidades también como autor, sobre todo cuando se trata de un libro que es tan completo, esa parte práctica y también lo esencial, ¿no? Lo que es el paradigma y la parte más filosófica, que tú siempre la tienes y debe ser así, porque yo no entiendo la vida sin una filosofía, que después va cambiando y evolucionando, pero que no deja de estar ahí y que creo que es importante que nos guíe también, ¿verdad? Mati Gemi, un placer. No tengo más tiempo, pero si te apetece, yo te invito. En unos días volvemos a charlar y a ver si podemos dar la clave del éxito para este 2022. Las claves, ¿eh? La clave del éxito siempre es muy amplia y hay que estructurarla, ¿verdad? Pero tú ahí eres experto también. Bueno, pues nos quedamos con esta La alquimia de la creatividad, autor Mati Gemi, que ya está disponible y que está deseando ser leído el libro, seguro. Si le preguntamos nos lo va a decir. Leerme, por favor, porque vais a ganar mucho y vais a crear mucho. Sí. Un placer, Mati, gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Estrella, también, y deseando estar en ese especial en unos días. Perfecto, hasta entonces. El nacimiento de un libro siempre es una muy buena noticia y aún más si aporta técnica, además de conceptos prácticos, en un mundo que se nutre de la creatividad y por ello son tan bienvenidas herramientas para desplegarla y crear. Así que para estas fiestas, más que un regalo, La alquimia de la creatividad. Autor Mati Gemi, creador de la magnífica obra literaria y audiovisual. ¿Te atreves a soñar con ese vídeo suyo viral con casi ya 11 millones de visitantes hoy? Que no está nada mal. Volvemos con Mati pues en unos días en el que será ya el último programa de 2021. Así que te espero pronto. Un saludo y gracias por escuchar. Estrella Fuertes. La clave del éxito.